¿Alguna vez se preguntaron por qué hubo una ola de asesinos seriales en Estados Unidos? A finales de los años 60, Estados Unidos estaba siendo atravesado por una serie de cambios que marcarían un antes y un después en su historia y en la de su población. Las ciudades comenzaban a crecer más de lo esperado y sin una planificación previa. Las rutas se volvían interminables y quienes debían cuidar de los ciudadanos mantenían un sistema aún analógico, que se iba quedando atrás en el tiempo. Eso, sumado al abandono de la inocencia forzada de los años 50, la guerra de Vietnam y la sensación colectiva de que el país ya no era tan seguro como parecía, fue el caldo de cultivo perfecto para lo que después se llamaría la época dorada de los asesinos en serie. Enos aquí. Otra vez, ¿Con? Tecito Time. ¡Volvimos! Sí, después de tanto tiempo. ¡Yay! Yo me he olvidado cómo se hacía esto. No, lo que pasa es que lo que nos pasó con el especial de Halloween, o por lo menos me pasó a mí, no sé a vos, es que como grabamos todos los videos tan juntos, llegó un momento que estaba como saturada de Sí, información. súper saturado. Tipo, y aparte estaba, me había empezado a afectar a nivel emocional. Siento que como creo que hay un creepypasta de un chabón que se encierra solo a ver películas de terror y dicen que termina perturbando Ah, mentalmente. sí, 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 No, me algo acuerdo. así. Habíamos hablado tanto de casos de asesinatos y de muertes trágicas y de misterios que daban miedo, que medio que ya quedé como Ya tocada. mirábamos al vecino con duda, ya como. Claro. Entonces, bueno, estuvo bueno, nos sirvió tomarnos un tiempito, pero volvimos. Es lo importante. Es lo importante. Y hay una taza nueva. Se Después de sumó. tanto tiempo, se sumó un segundo Papá Noel Sí, ahí tenemos a la dos. taza. Ahora Sí, tenemos dos. De la mejor época que se viene, o la que a nosotros más nos gusta. sí, ya compramos cositas como Ya eran. compramos cositas, de a poquito el set, Sí, nuestro mostrarles este. humilde set. Tenemos, bueno, este que acaban de ver, seguramente lo muestre, que es como una bolita de nieve. Y después tenemos este que le íbamos a prender, pero es un quilombo. Capaz que no se escuche igual en cámara, en micrófono. Está re lindo, digan que Está no. re lindo, pero hace mucho ruido. Lo que también pasó es que leemos sus comentarios, leemos todos los comentarios que hacen en el canal. Muchos nos decían que nos escuchaban bajito. Entonces, bueno, vamos a probar poniendo los micrófonos así, por lo menos hasta que podamos comprar, Un super micrófono. claro, algo que funcione mejor. Así que bueno, iremos. Y bueno, hoy les traemos dos de los asesinos en serie que comenzaron como esa época, tipo la época de Dahmer, la época de Gacy, esa época donde empezaron a aparecer, tipo levantados una piedra en Estados Unidos y había un asesino en serie. Mal. Pero primero quiero que logremos entender qué fue lo que pasó, porque a mí me pasaba, no sé si a vos, que te preguntas, bueno, o sea, pasó esto, ¿por qué? ¿Por qué había tantos Sí, asesinos en claramente serie? algo pasó que salieron Claro, todos de debajo de la cueva. porque era una locura. Así que bueno, después de esa breve introducción que van a ver al principio, les vamos a contar por qué, o se cree, por qué se cree que había tantos asesinos en serie en Estados Unidos. Y después, bueno, cada uno va a hablar de su caso. Obvio. Primero, bueno, te voy a tratar de explicar Dale. por qué se cree, o la teoría que fui craneando en medio de la investigación. ¿Viste? Fui investigando y viendo a ver qué era lo que estaba pasando en Estados Unidos en esa época y por qué la sociedad se corrompió tanto. Y más o menos hay una teoría, un porqué. Lo que estaba pasando en Estados Unidos, muchos criminólogos lo describen como la tormenta perfecta. No fue un solo factor, fue una mezcla de sucesos catastróficos Sí, que terminó creando este nicho de asesinos. asesinos. Primero lo que pasaba era que en Estados Unidos el divorcio había cambiado. Si bien el divorcio ya existía en Estados Unidos, era mal visto. Sí, ¿Viste? Era como el fracaso familiar. En Estados Unidos estaba sí, ese ejemplo de familia perfecta, típico. familia que está casada hace 20 millones de Sí. años, ¿viste? Entonces, Bueno, y acá también estuvo eso. sí, obvio. Se empieza a fragmentar eso. Lo que sucede es que los divorcios ya no son mal vistos. Sí, Y lo que también pasa es que con el auge del feminismo y con el hecho de que había ocurrido la guerra de Vietnam, faltaban hombres, había muchas mujeres que se insertaron al mercado laboral y ¿qué pasó? Empezaron a tener libertad económica. sí, Libertad económica que no tenían antes, que les permitió salir de matrimonios forzados, de matrimonios infelices o de matrimonios violentos. sí. Entonces, de repente, el divorcio era una alternativa, Hmm. una salida a esa situación. Lo que también pasa es que en 1969 en California se aprueba la ley de divorcio sin culpa. Parece que antes, cuando vos te divorciabas, había que echarle la culpa a alguien. No entendí muy bien ese Tiene que sentido. haber un culpable, sí o sí. Tiene que haber un culpable. Esto de la ley de divorcio sin culpa era que vos te podías divorciar y nadie tenía la culpa. Tipo, te divorciabas y listo. La implementó California primero y Sí. después los demás estados lo empezaron a replicar. Entonces, el divorcio como hecho Sí. social ya no era tan grave como antes. También pasó que estaba la época de los hippies en ese momento.
Entonces el estilo de crianza, que hasta ese momento era recontra estricto, Sí. los padres eran tipo, vos andá a cuestionar a tu padre. Sí, te fajaba, Sí, ¿no? los padres creaban hijos obedientes, Sí. muy obedientes, en Demasiado. base al miedo. Sí. Al miedo y a la represión social. Eso es lo que creó después adultos traumatizados, adultos rotos, adultos que estaban medio perturbados mentalmente. ¿Y qué pasó en ese momento con el movimiento hippie? Los padres Libres. se dieron vuelta totalmente. Pasaron de una punta a otra. ¿Entendés? Tipo, de una infancia recontra estricta, recontra me obedeces porque soy tu padre y qué sé yo, a una infancia muy libre, muy tranqui, muy chill. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Los hippies nos salvaron? O nos condenaron. Claro. Porque si bien criaban infancias más libres, también criaban infancias más desorientadas. Claro, de repente todo era distinto y no es que era un poco distinto, era de una punta a la otra. Sí. ¿Entendés? Sí, Entonces, completamente lo fue contrario. todo un caos porque nadie entendía muy bien lo que estaba pasando. Ah. También volvían a casa muchos padres con heridas de guerra, y no solo heridas físicas, sino heridas psicológicas. Sí. Padres traumados que transmitían el trauma a sus hijos en su crianza cotidiana. Muchos padres traumados. También lo que pasó, un gran cambio que hubo, fue la televisión. La televisión era muy tranqui, mostraba lo justo y necesario. La televisión en esa época mostraba el ejemplo de el sueño americano. Sí. Familia perfecta, con el trabajo perfecto. Y empieza a mostrar la crudeza de la vida real. Empezaron a mostrar lo que estaba pasando en la guerra, en vivo en la tele. Sí. Empezaron a mostrar los heridos de Vietnam, lo que estaba pasando en la guerra a vivo. Empezaron a mostrar protestas, violencia en las calles. Empezaron a mostrar fusilamientos como en vivo, como el de John F. Kennedy, como el de Martin Luther King. Los mostraron en vivo. Entonces la gente de repente empezó a ver la violencia como parte de su vida cotidiana. ¿Viste? De lo que pasaba al día a día. Que ya pasaba antes, pero la tele no lo mostraba. Ahora se mostraba libremente. Sí. Entonces la gente lo veía y era consciente de lo que estaba pasando. También algo más que influyó fue que las ciudades empezaron a crecer. Mucho, 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 mucho. Antes vos vivías en un pueblo donde conocías a tu vecino, conocías al del lado, conocías al del otro lado, y de repente, a ver ciudades tan grandes, no esta gente se podía ocultar a plena luz del día porque eran desconocidos. Sí. Vos no conocías a tu vecino, al que vivía arriba tuyo, al que vivía abajo, no los conocías. Entonces, estos monstruos vivían a plena luz del día, se podían manejar como querían, sí, porque nadie los conocía. Y con esto de las grandes ciudades que crecieron a un ritmo muy acelerado, los departamentos de policía se empezaban a quedar atrás en cuanto a comunicación. No había ADN, no había registros de personas, y como no había comunicación entre departamentos, y las jurisdicciones más bien competían entre sí más que ayudarse, sí, lo que pasaba es que si había un crimen en un estado y después había un crimen en otro, la policía no tenía forma de comunicarse para decir, che, este crimen que pasó acá y que pasó allá son muy parecidos, puede ser que estén ligados a la misma persona. ¿Entendés? Entonces, no había forma de comunicación, no había forma de hilar ideas. Bueno, ocurrían estas tragedias por parte del desconocimiento de la gente que debía cuidar, y aparte por el hecho de que no había casi educación en criminología. Y esto fue transformando esto que se llama como la tormenta perfecta. Las infancias traumáticas, las ciudades que crecían demasiado, la televisión que ya no tenía censura. Mostraban también que había oportunidades logísticas para operar para los asesinos, por ejemplo, autos muy baratos, rutas muy largas y desiertas, que no había cámaras, que no había seguridad. Sí, verdad, en esa época no había nada. Entonces, claro, esos lugares eran los predilectos, porque nadie los veía cuando hacían sus fechorías, nadie estaba al tanto de lo que pasaba. Por lo que entre 1970 y 1995, Estados Unidos concentró más del 70% de los asesinos seriales del mundo. O sea, más del 70% de los asesinos seriales del mundo estaban en Estados Unidos o eran de Estados Unidos. Es una locura. Es un porcentaje terrible. Linda época para vivir allá. Mucha gente, muchos investigadores se pusieron este tema al hombro y se pusieron a investigar y creen que en realidad está dividido. Hay gente que cree que había más porque justamente como estaban en auge se los investigaba más. Sí. Pero hay mucha gente que cree que todos estos acontecimientos crearon infancias rotas que dieron origen a adultos rotos. Sí. Y bueno, todo lo que vino después. Y toda esta ola tuvo un punto de inicio. Tuvo una persona que, si bien obviamente no debe haber sido la que inició, porque como sabemos hay un montón de crímenes que están sin resolver al día de hoy, hay un montón de seguramente de crímenes que ni conocemos. Eso es loquísimo, pensar que hay asesinos seriales que nunca fueron atrapados. De los que no sabemos nada. Y que deben seguir vivos. O capaz que nunca se supo ni siquiera que era el mismo asesino el que mató varias personas. Hubo un punto de inicio, hubo una primera persona que inició todo. Y es la persona de la que voy a hablar yo con mi caso, que es Edmund
Emil Kemper III. Así que voy a empezar con mi caso. Nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Era hijo de Clamel Elizabeth Kemper y Edmund Emil Kemper Jr. Ya de base, Edmund había crecido, vamos a decirle Ed, de cariño. Sí. Ed creció en un terreno complicado. Ya tenía una madre que era alcohólica, Bien. una madre que lo humillaba, que no lo quería, que lo apartaba del resto de sus hijos, como que lo hacía menos. El chabón aparte era muy, muy particular, el chabón medía 1,85 m aparentemente. Y para la época era una persona muy alta. Gigante. Porque destacaba demasiado. La madre, por ejemplo, dicen que lo apartaba de sus hermanas porque decía que él podía ser una amenaza para sus hermanas. Entonces lo hacía dormir en el sótano, por ejemplo. ¿Por la altura, no? No, por factores, ¿viste? Ya lo apartaba de por sí. Y el padre era una persona distante, como típico padre yankee, porque no se involucraba en la crianza, no daba mucha pelota. También dicho mismo por Ed, cuando su madre y su padre se separan, su padre parecía estar más preocupado por su nueva familia que por la familia de él, tendría que ser. Ya en la adolescencia, Ed empezó a mostrar comportamientos. El típico que vos decís, este pibe es un asesino en serie, que es enterrar animales vivos, matar animales, jugar a decapitar muñecos, esas cosas que vos decís, qué complicado, ¿viste? Esto va a ser complicado. Sí. Y también un pequeño detalle, que a los 15 años yo había matado a 2 personas. Bueno. Sí. Arrancó tranqui. Resulta que a los 15 años mató a su abuela de un escopetazo en la cabeza y después la apuñaló. Porque, dicho por palabras de él, quería ver qué se sentía. Pero... ¿que se pega un escopetazo de él? Pintó. Y aparte, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, dijo, bueno, el abuelo se va a enojar conmigo cuando vea lo que hice. Y sí. Así que lo mató también. Por las dudas. Para que no se enoje con él. Claro, para que no se enoje con él. Está bien, sí. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Tiene sentido. Qué sé yo, evadiendo responsabilidades. Sí. Cuestión, por esto lo terminaron llevando a un hospital para enfermos mentales juveniles. Ya de entrada. El tema es que, bueno, como él entró muy joven, aprendió muchas cosas ahí. Aprendió a leer, aprendió a escribir y aprendió cómo tenía que hacer para manipular a la gente, para decirles exactamente lo que querían escuchar. Sí. O sea, un problemón. En 1969 lo sueltan y vuelve a su casa. Vuelve a su casa con su mamá, que estaba trabajando en la Universidad de Santa Clara en California. Santa Cruz, en California. ¿Hay un Santa Cruz en California? Parece que hay un Santa Cruz también. Y vuelve raro, obviamente, ¿viste? Yo me imagino, nunca estuve internado en un psiquiatra, por ahora. Estamos en eso. Pero me imagino que debe ser un lugar muy lindo y aparte en esa época menos. Porque ahora más o menos uno, ¿viste? Hay un poco de derechos humanos. Sí. Ahora en esa época me parece que tanto no había. Entonces no debía ser un lugar lindo. Entonces volvió raro. Te lo botomizaban apenas te veían. Volvió raro, volvió silencioso, ¿viste? Pero la madre dijo, bueno, está tranquilo, qué sé yo. Estará empastillado. Entonces no le dio bola. Él empezó a vivir con él, obviamente como no había trabajado, no tenía ahorro, no tenía nada. Volvió con ella, empezó a vivir con ella y se compró un autito y tranqui. Se compró un autito. Ya hemos estado hablando de lo que significaba eso antes. Sí. Entonces, problema. Un autito y una pala. Problema, un autito y una escopeta. Todo nos remonta a mayo de 1972. El quiebre. Sí. En realidad ya había ocurrido antes del quiebre, cuando mató a sus abuelos. Pero bueno, el segundo quiebre. Ed estaba por la carretera y encontró a 2 colegialas que estaban haciendo dedo. Y claro, esa era una de las cosas que también influía en esta ola de asesinos seriales. Como era una época en la que el combustible estaba muy caro, estaba todo esto, ¿viste? El hipismo, me salió, no sé si existe esa palabra, ¿viste? De vivir la naturaleza y viajar sin ataduras y toda la bola. La gente hacía mucho dedo. Sí. Entonces pasaba esto, que era una situación, bueno, complicada, porque te podía levantar cualquiera y vos podías levantar a cualquiera. Sí. O sea, que no sabías a quién estaba levantando ni quién te estaba levantando a vos. Qué jugado. Yo nunca levantaría a alguien que haga dedo. Entonces... Perdonen los que sean buenos y quieren ir a dedo, pero jamás me van a subir a mi auto. Entonces era como complicado. Y justo estas 2 colegialas que se llamaban Marianne Pesque y Anita Mary Luchesa se cruzaron con Ed, que frenó su auto para que ellas se subieran. ¿Qué hizo Ed? Las condujo hacia un bosque remoto, las asesinó, las guardó en el baúl de su auto, las llevó a su casa, limpió los cuerpos
les sacó fotos y después se deshizo de ellas. También era necrófilo, Ah, vale aclarar. Como si faltara la frutillita al postre, era sí. que era necrófilo. No dejó buena para el resto. No. Y bueno, ellas no fueron las últimas, obviamente. Después de esto empezó a hacer Sí, este una vez que modus arrancan. operandi más seguido, ¿viste? Este era el modus operandi. Levantaba gente que hacía dedo, los llevaba a algún lugar apartado, o los apuñalaba, o los estrangulaba, y después, bueno, los desmembraba, los decapitaba y toda la bola. Dicen que llegó a matar a más de 10 personas. Sí. Pero el 20 de abril de 1973 Mm. ocurre algo diferente a todo lo que venía pasando. Resulta que Ed había vuelto a su casa y se dio cuenta que su mamá no estaba. Su mamá había salido con una amiga que se llama Sally Hallett a un bar a tomar algo, y cuando volvió se dio cuenta de que Ed la estaba esperando despierto. Creo que yo había hablado ya de que esta relación con su madre era complicada, ¿viste? Sí. O sea, la madre lo humillaba, la madre lo hacía menos. Cuando él se fue internado y volvió, la situación no cambió, no es que su madre reflexionó en el Sí, tiempo, no. sino que la madre siguió siendo igual. El tema es que cuando lo vio que estaba despierto, le hizo como un comentario sarcástico, ¿viste? Le dijo, supongo que ahora vas a quedarte ahí despierto toda la noche esperando que hable contigo. Qué ganas de tentar a alguien que mató a los abuelos. Sí, ¿no? Pues, porque, claro, ella no sabía que mataba colegialas, pero sí sabía que me iba a matar a los Los abuelos. abuelos, Yo le sí, tendría sí, como mínimo un poco de miedo, Mm. ¿viste? Aparte, imagínate, 1,85 m, ¿viste? Mal. En la oscuridad ahí sentado en el sillón Claro. esperándote, como que. No sé si jugaría tanto en el destino. No sé si tiraría tanto de la saga. Cuestión hizo este comentario y Ed la miró y le dijo, no, yo lo voy a esperar a que te duermas para hablar contigo. Que ya es un comentario creepy. El tema es que la madre no le dio pelota y se Uy, fue a dormir. me iba a dormir con el cuchillo bajo la almohada. Se fue a dormir. Ah. Y Ed, mientras ella dormía, agarró un martillo de carpintero y le reventó la cabeza. Le reventó la cabeza, después la tiró para asegurarse de que estuviera muerta. Porque capaz no, o sea, él no comprobó si estaba muerta después del mazazo, pero bueno, la por las dudas. Después, bueno, la decapitó y dicen que estuvo un tiempo largo con su cabeza como gritándole a la cabeza de la madre. Como dice que había matado a la raíz del problema. Sí, se desahogó con. Claro, dicen que la usó como una especie de objeto de descarga emocional. Ah, No especifican, o por lo menos yo no leí qué pasó después, pero me dio a entender la nota que yo leía como que era algo un poco más turbio relacionado a eso. Porque dice, lo usó como un objeto de descarga emocional, le gritó, pero me imagino que habrá hecho algo más, no me parecería raro. El tema es que horas después, a la mañana siguiente, el 21 de abril, la madre de Ed recibe una llamada. O sea, la madre no porque está muerta, pero bueno, recibe una llamada a su teléfono, que era esta Sally, que le decía, nada, llaman para charlar porque eran amigas. Sí. El tema es que Ed la atiende y le dice, che, sí, mi mamá me dijo que está ocupada, que te avise que vengas porque quiere que vengas a almorzar. Y Sally dice, bueno, dale. Se juntaban normalmente, así que no le pareció raro la invitación. Y fue. El tema es que cuando llegó, Ed le abrió la puerta y apenas cruzó el umbral, la estranguló. Según declaraciones de él, era porque no quería que viera el cuerpo de su madre y se asustara. Y como con lo de los abuelos, ¿viste? Iba evadiendo responsabilidades de una forma muy coherente y muy... Es como que para no rendir el parcial mato al profe. Claro, ¿viste? Lo que pensaríamos todos. Sí. Cuando terminó de cometer este segundo crimen, tercer, cuarto, quinto, ya, ¿viste? Décimo, limpió toda la escena, acomodó el cuerpo de Sally y le robó el auto a ella y manejó 1.600 kilómetros hasta Colorado. Temas que dicen que mientras iba manejando hasta Colorado, escuchaba en la radio que la policía ya había empezado a investigar la desaparición de su mamá y la desaparición de Sally. No sé cómo habrá sucedido tan rápido, pero bueno, justo él lo escuchó, dicen. El tema es que bueno, se fue hasta Colorado y estuvo 2 días en moteles y en bares, ¿viste? Como esperando a ver si lo atrapaban. El tema es que como vio que nadie le daba mucha pelota, agarró, llamó a la policía de Colorado y confesó todo. Se entregó. Para que los policías le creyeran, les dijo, los cuerpos están así, el arma del crimen está así, la escena está así, como que dio todos los detalles, le dijo dónde estaba específicamente y cuando fue la policía a la casa pudo comprobar todos los detalles que él les estaba diciendo, así que bueno, se dieron cuenta que había sido él efectivamente. Sí. Bueno, explicó esto de su mamá, que para él era como el fin inevitable, como que había matado a la raíz de todo su dolor, de todo lo malo que era él, era su madre y él había terminado con ella, que era, qué sé yo, sí, un final inevitable, la verdad. Y con Sally dijo que bueno, que no quería que su mamá, que Sally se asustara cuando viera a su mamá y que bueno, que tampoco quería dejar como cabos sueltos, así que fue como automático. Lo que no entiendo es por qué la llamó si ella en realidad no iba a ir a la casa hasta que él la llamó. Después se entregó también. Él mismo pidió para sí mismo la pena de muerte, Mira. pero en California no estaba aprobada,
así que le dieron 8 cadenas perpetuas. Ah, bueno, bien. Eh, Es lo mismo. claro. El tema es que al día de hoy él está vivo. Sí, vivo. Está todavía preso en el California Medical Facility de Vacaville. Solicitó su libertad varias veces porque es un preso... Viejo, anciano. no, porque es un preso modelo, tipo, tiene unos muy buenos comportamientos en la cárcel, porque tipo, Se portó bien. se portó bien, claro. En la cárcel es como un ejemplo a seguir. Pero las personas que lo están analizando creen que es una persona con una alta posibilidad de reincidir. Entonces, no lo soltaron. De hecho, en 2024, hace el año pasado, le volvieron a denegar la libertad. Y bueno, el chabón ya está en las últimas, porque está, por ejemplo, ya no puede caminar, está en silla de ruedas. Dicen que tiene diabetes y enfermedades coronarias. Y bueno, sigue vivo, pero ya en las últimas, seguramente dentro de poco la quede. Qué loco una persona que sale, por ejemplo, a una de él que le dan la libertad, que sale y se cruza con este mundo nuevo. Es que sí, vivió toda su vida. La verdad que no sé qué edad tenía cuando lo apresaron. Ahí está, perdón, en un dato de vital importancia que no había investigado. Tenía 24 años cuando se entregó. O sea que vivió toda su vida. 4 años. Toda su vida encerrado. O sea que si, por ejemplo, si se le eliminaran los planetas y lo liberaran hoy, estaría ante un mundo totalmente diferente. Sí, no sabría al que abrir él una entró. puerta de un auto. Sí, o sea, no. Es que ya no tiene sentido. Si ya lo mantuviste preso tanto tiempo, no tiene sentido liberarlo ahora. Sí, tuvo más tiempo encerrado que libertad. Es una persona que no puede reinsertarse, no solo por el hecho de que es una persona que está mentalmente inestable. Igual los psiquiatras. Inestable, aparte de la edad que Los tiene. psiquiatras que lo analizaron dijeron que el chabón no tenía ningún problema mental. No era que tipo, tenía personalidad múltiple o tenía, ¿viste? El chabón era totalmente consciente de lo que estaba haciendo. Pero es una persona que no solo no puede reinsertarse por el hecho de que es una persona peligrosa para el resto de la población, sino porque vivió toda su vida encerrado. Ahora tenés que salir y aprender a usar una computadora, aprender a usar internet, aprender a un teléfono. moverte en el mundo, usar Uber, qué sé yo, pedido ya. Y no puedes, es súper complicado. El chabón, por lo que sé ahora, tiene o 76 o 78 años actualmente. Y bueno, ya en cualquier momento seguramente Petit Suisse. Y bueno, esa es la historia del primer asesino de esta ola. Sí. O el primero conocido. El primero conocido. ¿Por qué? Nunca se sabe. Dejémoslo ahí, sí. Fue muy interesante. Estuvo bueno, ¿viste? Sí, estuvo bueno. No le tenías fe, ¿eh? No, no tenía para nada fe. El que no le tengo fe es el de mi caso. Ay, ¿por qué no? No, está bien. Ella nunca apareció en el canal. ¿Nunca apareció en el canal? Sí. Ay, sí, no quiero Te tampoco. asustó. No quiero aparecer. Ella es Wakanda. Sí, hola. Siempre hace ese maullido como que la estoy torturando. Tipo, yo la agarro y la besuqueo y lo que peor es que ella me rebusca, es re intensa. Pero cuando yo soy intensa con ella, de pronto no, ya no. Bueno, yo te voy a hablar del BTK Killer. Está bueno el nombre. Mi historia transcurre en Wichita, Kansas. En los típicos pueblos yanquis de todas familias modelo, barrios hermosos, todas casitas iguales. Bueno, son los peores, nunca vayamos ahí. Sí, te pasan estas cosas cuando filmamos. Por suerte queda todo grabado de que nosotros no estamos no locos. Decimos. Claro. Nunca vayamos a Estados Unidos. Nunca nos acerquemos. Mi historia trata de Dennis Lynn Rader, un tipo común, tranquilo, conocido del barrio. O sea, no tan conocido, era un tipo más del barrio, un chabón bueno, amable, iba a la iglesia. Bueno, Dennis trabajaba en ADT Service Security, que era una empresa que hacía como monitoreo, revisaba las casas, de que no tengan, no sé, problemas en las puertas, en las ventanas, una empresa de seguridad. Claro. Él además iba todos los domingos a la iglesia, tenía una familia, estaba casado, tenía 2 hijos, la esposa se llamaba Paula Dietz y los hijos eran Kerry y Brian. Ellos no son tan relevantes en esta historia, él es el relevante. Otra cosa que no dije es que él era presidente del consejo de la iglesia y era jefe de scouts. Jefe de scouts. De scouts. O sea, él trabajaba con gente, era un miembro bastante conocido, o sea, no conocido, ¿cómo se dice? Hacía muchas cosas para su población, claro, su pueblo. Para la comunidad. Eso. Dennis nació un 9 de marzo de 1945 en Kansas, Pittsburgh, que están ahí nomás, es un pueblito al lado del otro. Su padre se llamaba William, era veterano de la marina y pasaba muchas horas fuera de la casa, o sea, nunca estaba. La que sí estaba era su madre, que trabajaba de contable, pero
ella, aunque estuviese en la casa, era como distante. Como que era estricta, como que tampoco mucho le importaba a sus... Claro, estaba y no estaba. Estaba bien, estaba. Mm. Bueno, este tipo de cosas hacían que Tenis se sintiera solo. Y como que él necesitaba como alguien Que lo acompañe, que lo claro. acompañe, que lo contenga. Mm. Bueno, esta soledad lo llevó a él a adquirir ciertas actitudes que tienen casi todos los asesinos seriales. ¿Qué puede ser? Matar animales, Matar animales. matar Pero palomas, primero que nada, gatos, no los mataba. ¿Sabes qué hacía? torturaba. Los torturaba y los ataba. Dicen que encontraban, o sea, se cuenta que él ataba juguetes y animales que encontraba por ahí. Pasaba Los mucho tiempo unía. solo y los dejaba ahí, sí. Era como Sid de Toy Story. Sí, algo así, como Sid, exactamente. Sid seguramente Inspirado en. si hubiera seguido la trama de tu historia hubiéramos terminado con algo así, creo. Bueno, a pesar de esto, él se lo veía como un nene tranquilo, obediente, normal. O sea, vos lo veías y no, él no tenía, No, no era como Sid o sea, no era como Sid en el sentido de que te agarraba el coso y se ponía feliz y gritaba. claro, era chill. Sí, el tranquilo, él lo hacía como en la soledad, en su soledad, cuando estaba con nadie. Lo hacía normal, no tenía un prejuicio por lo que estaba haciendo. En la adolescencia, o sea, en high school, también un tipo normal, nunca tuvo conflictos, pasó totalmente desapercibido, tampoco hizo amigos, él solo lo completó y a lo Ahí suyo. fue lo que tenía que Fue a hacer hacer lo que y tenía que hacer. listo. Cuando terminó, en 1966, se unió a la Fuerza Aérea, o sea, se unió a la Fuerza como su padre, y ahí donde estuvo 4 años y después ¿cómo se dice cuando se va? Se retiró. Sí, se retiró. Vos dirás, bueno, estuvo en las fuerzas, se habrá reformado, habrá sido una persona, Yo creo que un las hombre fuerzas es un, es hecho y un, derecho. es un ambiente muy particular. Porque creo que o te endereza o te tuerce más todavía. Bueno, a él no lo torció del todo, Mm. pero le enseñó dos grandes cosas. Usar armas, Disciplina y control. control. Cuando volvió de terminar el servicio militar, se mudó a Wichita, donde transcurre toda la historia. Allí conoció a la que sería su esposa, a Paula Ditz, y fundó su empresa de ADT, De Security seguridad. Services. En 1973 tuvo a Brian y en 1978 tuvo a su hija Kerry. Ella se había casado con su esposa, se habían comprado una casa, se mudaron, habían tenido un perro. Era una familia perfecta. Sí. Había logrado una paz, una estabilidad que él siempre había soñado cuando era chico. Pero todo esto cambió. El 15 de enero de 1974, en Wichita despierta con una noticia. Una familia había sido brutalmente asesinada. ¿Una familia Eran entera? una familia entera. Parece que habían entrado por la noche. Era un esposo, esposa y dos hijos. Habían sido encontrados atados y, bueno, asesinados. Pero la policía lo que encontró, algo que llamó totalmente la atención, es que estaba todo totalmente ordenado. Como si no hubiese habido forcejeo, no hubiese habido golpes, No, no nada. fue, no fue un robo, sino No fue que. un robo, no se Bueno, robaron nada. Fue solamente un asesinato. Pero le llamó la atención que esté todo perfecto. No había ni siquiera algún vidrio roto ni nada. O sea, claramente había sido algo premeditado. Estuvieron semanas hablando de eso. Se salieron todas las noticias. Pero nunca encontraron nada. Ningún indicio de qué podría haber sido. Recordemos que estábamos en el 1974. Bueno, sin tener noticias de lo que había pasado, o sea, sin tener testigos ni nada, ni sospechosos, pasan los meses. Y un día llega una carta a el periódico Wichita Eagle. Una carta escrita con máquina de escribir. la máquina de escribir, bueno, quería decirle el nombre. No me acuerdo cómo se llama. Olivetti. De una persona explicando lo que había pasado ese día en ese crimen. Detallando todo ¿cómo se dice? Con exactitud, todo lo que había pasado y cómo lo había hecho. El periódico lo publica. Todo el mundo se llena de preguntas por quién es esta persona que mandó, que contó lo que hizo. Y mostraron la carta que decía abajo del todo, firmada por el BTK. Después dedujeron que el BTK significa Bean, Torture and Kill. Pin Sí, es como atar. sí, atar, torturar y matar. Claramente ella tenía una personalidad que era el asesino, que era la que lo había llamado el BTK. Y bueno, esto se hizo súper famoso. Tenían un asesino en el pueblo que aparte como que se regodeaba de lo que había hecho. Claro. Viste que es algo común los asesinos, como que se sientan orgullosos de lo que hicieron y como que Sí, quieran contarlo. Muchas veces así se terminan mandando al frente porque terminan revelando porque es como más fuerte el narcisismo de ellos sí, que. eso es lo que pasa. Es increíble. Aparte también, no solo esto, sino los trofeos, como que siempre
Siempre quieren conservar algo de lo que hicieron. Claro. Después de esto, de este crimen, vinieron un par más. De los que tenemos registros son, en abril de 1974, Catherine Bridge, de 21 años. 1977, Nancy Fox. 1985, Maureen Hedge, de 53 años. 1986, Vicky Weherly. En 1991, Dolores Davis, de 62 años. Estos son algunos de los que tienen registro de la policía. Y nadie sabía por qué, pero todos tenían el mismo modus operandi. Habían aparecido atados y estrangulados o No, asesinados. asesinados. Y todos estos tenían, él le enviaba cartas a los periódicos o a las televisoras. Él quería contar que lo había hecho él. Él quería que todos sepan que había sido él. No quería que nadie se tome el crédito por sus, Claro, por sus crímenes. por sus crímenes. Mm. Aparte, con este último crimen de 1991, él desaparece. O sea, él desaparece, deja de aparecer el BTK Killer. Claro, no hay más crímenes. No hay más crímenes. No se sabe qué pasó. Pero pasaron meses, pasaron años y no se supo más nada. Como que se empezó a olvidar el tema de este asesino. Porque ya los detectives que estaban asignados, o sea, que estaban a cargo, los mandaron a otro coso, a otros claro. casos, porque dejó de aparecer, no tenían pista, no tenían nada. No tenían nada por dónde arrancar. Resulta que pasaron 30 años Sin noticias. sin noticias. Él, Dennis, hizo su vida, siguió su vida normal. ¿Se sabe por qué ese tiempo estuvo? ¿Hay una explicación o simplemente no le pintó ahí? No, simplemente no le pintó. Ah, mira. Él estaba satisfecho con lo que había hecho. Bueno, 30 años. Él seguía siendo un miembro respetable de la sociedad, seguía con su familia. Hizo su vida, 30 años. Tranqui, chill, como si no hubiese pasado nada. Pero un día, en las noticias, él ve como una especie de reportaje de otro asesino. Mm. Y lo nombraron a él como un ejemplo así, pero como que se sintió olvidado. Como Ay, no que... están hablando de mí. Sí, no estaba Mm. olvidado, estaban hablando de otro tipo. De otro asesino. Y Hay que otro lo asesino. mencionaron a él como algo que Algo- pasó. Claro, como este Sí. boludo. Y él decide escribirles. Oli. Un registro que se tiene después de varios años de él. De que se comunicó y también dio detalles y envió cosas. Él mandaba paquetes Mm. anónimamente a estos lugares y así es como los recibían. Vos nunca apareciste en el canal. Hola, ella es nuestra vieji. La Nami tiene 13 años, así como la ven. 13 años tiene la gorda. Es la más viejita del clan. La encontramos una vez afuera de una gomería preñada y nos Toda la robamos. sucia. Y nos la robamos. Sí, bueno, sí, estaba toda sucia, Estaba toda llena. sucia, flaca. De hecho, sus bebés nacieron a los días y fallecieron todos porque estaba ella muy desnutrida. Imagínense lo mal que estaba que no puso resistencia. Claro, no, ella vio su oportunidad de una vida un poco más, aunque sea un poquito más digna de la que tenía, y dijo, voy. Y es tipo un dulce de leche, es la gata más buena que vas a conocer en tu vida. No se lleva muy bien con los otros gatos, por eso no aparece normalmente, pero es más buena ella con las personas. Bueno, anda, no te vas a cargar. No me destruyas el setup. Aparte de enviar estos mensajes, estas cartas, mandaba fotos, mandaba objetos personales de las víctimas. O sea, él durante esos 30 años seguía teniendo todo eso. Y no es que mandó uno y listo. Empezó a mandar. Y se sintió cada vez más confiado en mandar información. Y un día les pregunta, esto es raro, esta situación. Les pregunta, yo creo que se refería a los del periódico, si les podían mandar, si les mandaba un disquete había forma de que lo rastreen. Y parece tuvo que le dudas. respondieron mediante el periódico, con un mensaje aparte, hay un recorte que dice que no podemos rastrearte. Yo creo que no sé si fue a la policía el mensaje o fue a los del periódico mismo. Él lo leyó y mandó un disquete. También que contenía imágenes y eso. El Qué tema, old, un disquete. sí, un disquete, sí. Igual para él seguramente en esa época, que él ya era un viejo, era como top tecnología. Un técnico forense agarra el disquete, lo revisa y entre los archivos, o sea, no entre los archivos dentro, sino en la información que había sido borrada dentro, encuentra el nombre de él y la ubicación. Iglesia Luterana de Wichita. Pero, ¿era posible rastrear un disquete? Jamás yo adquirí mi habilidad de computación mucho después del disquete. Así que no tengo idea. Seguramente sí. En esa época hacían milagros con lo que tenían. Nosotros la encontramos con 8 años, ahora tiene 13. Está ladrando el perro al vecino. El técnico encontró la dirección y nombre. Fueron a investigar a ver si existía esta persona. Y sí, y antes de decirles a lo que hicieron, cruzaron registros de médicos de su hija con algunos de las víctimas. Y coincidía. ¿Cómo? Para saber si él había sido el asesino. Hicieron un examen de ADN con ADN que habían encontrado en las escenas del crimen. Ah, con ADN de su de hija. su hija. Ah,
O capaz que fue la pendeja. Ah, no. Capaz que fue la piba y el chabón, tipo. No, recordemos que ya eran adultos en esta época, o sea, ya, cuando los atraparon. Bueno, resulta que lo atrapan y todo el mundo se pone, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo que el pastor era un Un asesino asesino en serial? serie. Era el BTK Killer. Y mi profesor de Scout. Ah, no. Qué garrón. Es una locura, Debe ser un imagínate. shock que una persona así, tipo, muy conocida. Y yo creo que pasados en todos los asesinos seriales, todos tienen una buena vida, supuestamente eran todos unos ejemplos Claro. de personas. Así que. El juicio comenzó en junio del 2005 en el condado de Sedgwick, Kansas. Se había llenado de cámaras, reporteros, policías. Estaban todas las familias de todas estas personas que habían Sí, asesinado. sido asesinadas. Se llenó de gente, todos esperando ver la condena. Y era lo que quería, el ser famoso, tipo, Sí. por sus crímenes. Le dieron 10 cadenas perpetuas. Ah, Porque también pasaba lo mismo, no existía la pena de muerte. no estaba No estaba habilitada. habilitada. Dicen que cuando él ingresó a la sala de juicio, dice que ingresó como un señor, estaba de traje, corbata, y jamás mostró una señal de arrepentimiento por lo que había hecho. Pero él parecía contento por las cámaras. Y sí, era lo que quería. Él estaba En su salsa. en su salsa. Yo creo que él en algún punto quería que pasara esto. Y puede ser. Sí. A Porque- veces que creo que su narcisismo es tan fuerte que incluso los sobrepasa la idea de me mandé una cagada y voy a quedar preso toda mi vida, pero Mm. soy famoso. Sí, ahora lo conocen. Famoso, pero ¿a qué costo? Y bueno, resulta que todo este análisis del policial había dado con que, viste que él trabajaba en una empresa de ADT. Mm. Bueno, todas las víctimas, o sea, no eran parte, o sea, no habían contratado el servicio de él, pero eran todos como rondando las zonas donde él trabajaba. Gracias a este laburo que tenía, Los controlaba. los controlaba. Él tenía cámaras que podía ver, no directamente la casa donde él trabajaba, pero sí las de los otros. Mm. Conocía cada movimiento de cada persona, sabía quién estaba solo, quién no, a qué hora. Por eso tenía tanto profesionalismo al atrapar a sus víctimas. Además, él llevaba registro, no solo de esto, de las horas que entraban, horas que salían, sino de los que les hacía. O sea, a tal familia, no sé, al padre lo torturé, lo até. Además, dicen que en su casa encontraron retratos hechos por él, dibujos de él mismo atado. Parece que tenía una especie de fetiche Mm. que no era en sí placer sexual, o sea, sí era placer sexual, pero no era el sexo en sí lo que él le calentaba, sino el tema del control. Eso, él nunca abusó de ninguna de las víctimas, pero él le causaba placer el atar a las personas. Claro, el saber que tenía control sobre sus víctimas. Sí, eso era lo que tenía él. Mm. Bueno, y así es como termina mi caso con el preso. La verdad no sé si está vivo actualmente. Que el juicio fue en el 2005. La verdad no sé. Salvo que le haya pasado algo. Ahora voy a investigar. Dame un segundo. Sí, sigue vivo. Está en una prisión de máxima seguridad en El Dorado, Kansas. Y esperemos que nunca salga. Y si tiene 10 cadenas perpetuas, no creo. Nunca se sabe. Bueno, espero que les haya gustado mi caso. Espero que les haya gustado los dos casos. Mi caso. Ahora que ya nos desintoxicamos un poquito, Sí. ya podemos empezar a grabar videos más chill, vamos a empezar a adelantar un par de videos para poder tener contenido para publicar en Navidad, porque acuérdense que nosotros somos emprendedores y la Navidad es la época alta en la mayoría de los negocios y en el nuestro también. Entonces vamos a estar muy ocupados. Esperemos. Muy ocupados, esperemos. Manifestando. Entonces, nada, vamos a tratar de dejar un par de videos preparados como para ir subiendo y no dejarlos tan colgados en esa época. Y nada, esperamos que les haya gustado. Cuéntenos qué opinan. Cuéntenos qué opinan de. Es mosquito. No, el video de. Me va a romper la cabeza. No sé. Hay que decir, qué mosquito que tenía, papi. Casi me rompe la cabeza. Cuéntenos qué opinan del sonido. Ahora a ver si lo escucharon mejor. Cuéntenos qué les pareció el caso. Y si tienen alguna idea de alguna recomendación. Perdón. Perdón, gordo. ¡Eres un monstruo! Si tienen alguna idea de alguna recomendación de caso, de algo que quieran que hablemos, comenten. Leemos todos los comentarios. Y gracias por los 1400 suscriptores. Sí. Están allá en la pizarra escrito con lo último que quedaba del fibrón. Es una analogía de cómo estamos en este fin de año. Sí, Ese fibrón somos nosotros. nosotros. Debes resistir, amigo.
Bueno, Y nada, muchas gracias por ver, muchas gracias por escucharnos y y nos vemos. nos vemos. Adiós. Chao, chao. Dale, ya un montón de buscar a Aurora Jardín. No, corre.